¿Cómo rula eso en la Switch? No quería salir con... memoria nomás. Oye, guardarle. 6-7 meses antes del lanzamiento hablé con Mauri y le comenté que, bueno, que a los eventos grandes que siempre íbamos las mismas personas y que como recompensa del equipo estaría guay, sería interesante ver la posibilidad de que fuéramos todos. Después coincidió que la fecha de lanzamiento del juego iba a ser durante la Gamescom, así que pensamos que era algo fantástico, especial, algo muy bonito que estuviera todo el equipo allí durante el lanzamiento del juego. Es aquí, es aquí. El tener el stand con el juego allí y poder pasearnos por delante, que nadie nos conociera, eso estaba bien. y saber que quedaba nada para que el juego estuviera vivo, eso fue espectacular. A mí me asaltaron un par de veces por la ciudad. De ver la tarjetita y decir, oye, perdona, una vez que iba con Enrique también. ¿Vosotros de Blasphemous? Sí, oh, me encanta, soy súper fan. El recuerdo más guay, creo que es el hecho de que nos lo tomamos con mucha naturalidad, con mucha calma. Sí, que no No había ningún tipo de estrés por el lanzamiento. Y de hecho, cuando el juego salió en consolas, porque salió en consolas por la noche, a las 12, Es verdad. estábamos todos juntos, estábamos tomando algo en un bar, en lo del Museo de las Mil Cervezas o algo así, que solo tiene 10 Me o acuerdo 15. de la sidra que estaba muy buena, pero ya está. Y cuando nos dimos cuenta dijimos, hostia, que el juego ya salió. Y no hemos dicho nada. Se nos ha pasado. Yo estaba Entonces, más tenso por las entrevistas que por los juegos. Bueno, estábamos mirando Twitter de vez en cuando, pero yo me acuerdo de claro, no nosotros sí estábamos estar- ahí mirando las listas de Steam, a ver si subía, si bajaba. Y en Blasphemous 1 sí que estuvimos mirando obsesivamente las reviews de Steam y todo lo que salía. Y estábamos muy seguros, ¿no? Estábamos muy seguros de que no iba a haber un problema importante en principio. También porque si había algún problema importante tampoco podíamos hacer nada al respecto. Claro, en estamos en aquel Alemania. momento. Fuimos a una tienda a comprar nuestra versión física alemana. A mí me dijeron en un game que no existía la física de Blasphemous. Que no, ese juego solo ha salido en digital. Yo estoy bastante seguro de que ha salido en físico. Y serán estos españoles que están comprando un ¿Por qué preguntas? todos a la vez. Oye, encarga más copias del juego este que parece que va... Que a los españoles les gusta. que a los españoles les gusta, que va a reventar. Eso estuvo muy chulo. Que en la Gamescom nos encontramos a un cosplayer de penitente. Ay, es verdad, con el brazo... Tenía el brazo de madera, ¿verdad? ya era un cosplay actualizado. Del primero que vimos. Encima coincidió que también estaba allí Anira. Sí. Entonces por poco no se juntaron, creo que no coincidieron. Sí, creo que no. El cosplay era increíble, ¿no? El de Anira era así. Hold On. Y el lodo, Era y además era muy grande, muy imponente, estaba muy guay. De hecho vinieron aquí a hacernos una visita. El cosplayer de penitente vino junto con el de Laudes, Ártica. Ártica. Y fue una pasada, además que imagínate el calor que podía hacer en Sevilla por aquí. Y vinieron por la calle con los cosplays y nos hicieron una visita. Se hicieron una sesión de fotos Claro, ya aprovechamos. Plaza de España. Sí, Anira también se hizo una sesión en Plaza España y la verdad es que las fotos son... Las fotos que se han hecho son geniales. Son una pasada. Estos 2 años han sido un poquito estresantes, ha sido en distintas fases. La última es la que ha sido más dura, pero yo me quedo con eso, con lo familiar, que siempre lucho por lo mismo, porque esta empresa siga familiar, todos unidos, y aunque esto va en expansión y cada vez hay más proyectos y más se va esto extendiendo en personal y en todo, yo sigo en mi ambiente. A mí yo los quiero a todos mucho, ellos también me quieren a mí también mucho. ¿Te has cogido? Estoy muerta de celebrar todo lo bueno aquí contigo. No tengo intimidad ninguna. Eso me dice, vamos a ver,
que yo tengo que celebrar los acontecimientos y los eventos de la empresa, y en todos los eventos te veo. No puedo tener intimidad y no me puedo tomar más de una copa porque vas hasta aquí. No es solo eso, sino es que encima te quieren más que a mí. Es que todo el mundo te busca a ti, no a mí. I love that it's stacking. But something I wanted to talk about today is the music. The music is incredible. You can hear the Spanish influence in here, and Carlos Viola did a fantastic job of linking the cultural, religious, and musical stylings. You don't get this in games. It's very advanced, and it's very brave. Con la sombra del éxito de Blasphemous acechando sobre Blasphemous 2, estábamos un poco nerviosos. Pero cuando empezamos a hacer las primeras sesiones de playtesting aquí en la oficina, cuando hicimos el evento de prensa, que vimos la recepción, nos hicieron comentarios y empezamos a estar un poco más tranquilos. Blasphemous 2 es muy la hostia. A mí me ha parecido una absoluta maravilla. ¿Te gustó el 1? Esto es absolutamente mejor en todo. No es ni siquiera, guau, qué buen pixel art, no. Estamos hablando de top tier, top mundial de pixel art. Es una barbaridad el pixel art de este juego constantemente, ¿eh? Es que no es ninguna tontería, ¿eh? de lo que se ha visto aquí, cuidado. Oh my god. What a game. What a fucking game. I thought it was really fun, man. Like just everything about it was good. Os garantizo que Blasphemous 2 va a ser uno de los juegos que voy a considerar como mínimo en su género. No se me ocurre un Metroidvania mejor que haya salido este año, y en general creo que también tiene muchos puntos para estar en las listas de mucha gente. Blasphemous es una piedra angular de The Game Kitchen y, bueno, y es un proyecto y un producto muy querido. La comunidad puede estar tranquila porque continuaremos trayendo cosas de este universo.